Iniciamos con la primera participación, que es de Gueguar Tegui, que es director ejecutivo de la Coalición por la Abolición de la Prostitución, que es una entidad internacional que está configurada por ONGs de distintos países. Han lanzado su andadura en el 2013, tienen poco de recorrido, pero eso no significa que no sea intenso ese recorrido. Me ha querido señalar que dentro de las ONGs que están dentro de esta coalición está la Comisión para los Malos Tratos, ¿verdad?, que es quien organiza estas jornadas junto con otras entidades. Asimismo, es secretario general del Movimiento del Nido, que está en Francia, que lleva más de 70 años luchando por abolir el sistema de prostitución. Con este bagaje yo creo que el contenido va a ser lo suficientemente rico para que mantengamos la atención y sobre todo porque Francia está ahora en un proceso que espero que España llegue también dentro de poco. Se está cuestionando el penalizar al varón que paga por sexo, al mal llamado, como han explicado esta mañana diferentes ponentes, cliente. Entonces, creo que no solamente por la experiencia y la atención a mujeres en situación de prostitución, sino también por esa experiencia llevan ya unos cuantos años, yo creo que desde 2011 se está debatiendo la ley en Francia, qué pasos han dado y cuál es la situación actual, que seguro que nos va a ilustrar cosas que no tenemos que hacer y cosas que tenemos que hacer para luchar por lo mismo. Muchas gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias. Voy a hablar en francés porque no hablo español, pero entiendo un poco. Merci beaucoup. Muchas gracias por su introducción. Gracias a la Comisión por haberme invitado. Gracias también a todas las asociaciones que organizan este encuentro y muchas gracias a las intérpretes que nos permiten poder hablar en francés en este caso. Intentaré hablar despacio, así me lo han pedido ellas, y para mí es un esfuerzo enorme el hablar despacio. Alors, on m'a demandé de présenter. Me han pedido presentar el proceso legislativo que hoy en día en Francia nos llevan a lo que dentro de unas pocas semanas, es decir, de aquí en noviembre o diciembre, el Parlamento francés va a adoptar, es decir, una ley global abolicionista. Es decir, una ley que, entre otras cosas, va a incluir la despenalización de las personas prostituidas y, a la inversa, van a penalizar los prostituidores, como decimos en español. Así como en introducción de presentación de la ley, puedo decirles que es una pequeña revolución en Francia, porque desgraciadamente somos el país, y lo he oído esta mañana de la francesa, la media francesa, o sea, somos el país de la prostitución. Y somos el país de lo que en el siglo XIX se llamaba el sistema francés, quiere decir la reglamentación de la prostitución. Somos el país del Molino Rojo. Somos el país de Dominique Strauss-Kahn. Somos el país de la literatura y de la pintura que ha hecho la apología de la prostitución, supuestamente para describir a mujeres heroicas, más bien para justificar el comportamiento de los prostituidores. Y yo digo que es una pequeña revolución, y lo digo a conciencia, porque eso será una manera de animar a todos los otros países. Es algo que era impensable hace unos años en Francia. Y no obstante, vamos a obtener esa legislación dentro de unas pocas semanas. Entonces, como introducción, me gustaría decir que esta legislación ha sido posible gracias a las asociaciones y gracias a la movilización de mujeres parlamentarias en todos los partidos políticos.
O sea que la clave, el origen de la ley en Francia es una alianza muy estratégica de las asociaciones feministas que trabajan sobre todos los tipos de violencia, violación, acoso sexual, incesto, discriminaciones, cultura sexista, etc. Todas esas asociaciones feministas se han aliado, se han unido con asociaciones que trabajaban específicamente sobre prostitución en el terreno. Y las asociaciones de terreno, digamos, han adoptado la lectura feminista y las asociaciones feministas han utilizado la experiencia del terreno para poder legitimar nuestro proyecto abolicionista. Entonces, les presento rápidamente el contenido de la ley, decirles rápidamente lo que está expresado en la ley. En segundo lugar, les presentaré los dos grandes principios que son el punto de partida de la ley y que permite tener una ley hoy en día en Francia, en este contexto cultural, histórico, patriarcal y prostitución. Es decir, hablaremos de los dos principios y terminaré dando unas referencias en el marco nacional e internacional que nos permite hoy en día conseguir esta ley. Porque las cosas nunca van a ocurrir de la misma manera en todos los países, pero cuando funciona en un país hay que decir precisamente cómo se ha construido aquello. Nosotros hemos reflexionado muchísimo en el año 2008 sobre la manera en que había ocurrido en Suecia. No ha ocurrido de la misma manera en Francia, pero el saber cómo había funcionado en Suecia nos ha ayudado mucho y por eso volveré a mencionar esas diferentes etapas. En cuanto al contenido de la ley, primero, se estructura en 4 grandes capítulos. Hay 4 pilares, todos imprescindibles. Y esa es la batalla de las mujeres parlamentarias. Es decir, si no tenemos los 4 pilares, no tenemos nada. El todo o el nada. Tenemos la necesidad de esos 4 pilares. El primero es el refuerzo de la lucha contra el proxenetismo. Si hay una impunidad para los proxenetas, no podemos abolir el sistema prostitucional, no podemos ayudar a las prostitutas. Con lo cual, en la ley habrá medidas, por ejemplo, para atacar al proxenetismo en Internet, lo cual es un gran reto en Francia y en muchos otros países. Habrá también unas medidas en la lucha contra el proxenetismo que van a facilitar mucho el papel de las víctimas en los juicios, en los procesos. Si acompañamos mejor a las víctimas, a los testigos, si el procedimiento penal se facilita para esas personas, si pueden presentar un testimonio de manera anónima, si pueden utilizar una identidad prestada, etcétera, todo ello va a proteger a las víctimas, pero también nos permitirá luchar contra el proxenetismo. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es histórico en Francia. Es la supresión total de las medidas de represión contra las personas prostituidas. Ya que en Francia, desde 1939, las personas prostituidas son las que se perseguían, digamos para lo que era, la solicitación. O sea, ya no se les van a perseguir por ello por parte de la justicia, se reconocen como víctimas únicamente y no como delincuentes. Ese es el segundo pilar. El tercer pilar, que es muy importante, es una política nacional para salir de la prostitución. Y ese es un nuevo objetivo para Francia. Es decir, queremos construir la salida de la prostitución porque queremos un proyecto de sociedad donde concretamente la prostitución disminuya. Y algún día llegaremos a una sociedad sin prostitución. Y para ello necesitamos alternativas a lo que es la prostitución. O sea, tenemos una nueva obligación en cada provincia, en cada departamento, donde el prefecto, es decir, la autoridad administrativa suprema en cada provincia, tendrá la obligación de coordinar una acción a nivel de departamento para esa salida de la prostitución, con las asociaciones, las asistentes sociales, con los policías,
con los magistrados y con los servicios de la prefectura que dan los títulos de, digamos, de pertenencia a un departamento. Después se va a crear un fondo especial para contar con medios para las asociaciones que ayudan a esa salida de la prostitución. O sea, creación de un fondo y después creación de un presupuesto para dar dinero a esas ONGs. Ayer nos hemos enterado de que en una etapa intermedia del debate nos hemos enterado de que desde 2016 el fondo de apoyo para las prostitutas se va a multiplicar por 2 en Francia. Hoy en día el fondo es pequeño, no es bastante, pero no se ha multiplicado por 2. Es un símbolo político de una dirección, de una orientación. Y después tenemos que ayudar a la salida de la prostitución para todas aquellas personas, incluyendo a las extranjeras. Es decir, que hay que cambiar las reglas de lo que es el permiso de estancia o el título de estancia para las extranjeras. O sea, la legislación va a permitir dar unos papeles dentro de la protección para las personas prostituidas extranjeras, incluyendo, incluso aunque todavía no hayan podido denunciar su red, porque eso tarda tiempo. Hoy en día las personas prostituidas tienen papeles únicamente si denuncian a su red, pero en realidad tienen miedo a represalias, la necesidad de proteger a su familia en su país de origen, en fin, la liberación psicológica y emocional que vemos en todas las víctimas que permite algún día, pero después de un trabajo largo, el poder denunciar, pero durante todo ese periodo hay que ya estar protegida. Ese es el tercer pilar. Es todo el paquete de protección y para la salida de la prostitución, que se convierte en un objetivo nacional. Hay una política nacional de salida de la prostitución. Ahora, el cuarto pilar es la prohibición de la compra de un acto sexual. Eso también, por supuesto, es una gran revolución en Francia, porque somos un país muy libertario. Es decir, que una larga tradición filosófica de las libertades fundamentales. Entonces hemos tenido muchísimos hombres intelectuales, juristas, periodistas, artistas, antiguos ministros, filósofos, que han explicado, o sea, que era inconcebible prohibir la compra porque era ir en contra de un derecho fundamental de los hombres, o sea, de los adultos, el tener una relación sexual con tarifa, pero basado sobre el consentimiento. O sea, que es una pequeña revolución en Francia y es donde se concentran todas las resistencias, es decir, sobre la penalización de los clientes prostituibles. La penalización en la ley es muy pequeña, pero no obstante tenemos una inscripción en el Código Penal que nos dice que es ilegal el comprar un acto sexual. Es una multa al principio de 1.500 euros para empezar, una recidiva será considerada como delito, o sea, no una multa y sea ya un delito. Y cuando la compra de un acto sexual ante un menor o una persona vulnerable es pena de cárcel. Y esperemos que de aquí a unos pocos años podemos hacer subir el nivel de esas penas. Pero en Francia entrar en el Código Penal sobre violencia no es nada fácil porque los que no son favorables, digamos, los que controlan el Código Penal. Eso en cuanto al contenido. Sí, muy bien. Habla a un ritmo perfecto. Muchas gracias. Bien, ahora les voy a presentar los dos grandes principios que nos han permitido hacer bascular las cosas en Francia. ¿Por qué ha sido posible? Y yo creo que ha sido la clave, ¿no?, en Francia. Los dos principios es que Francia ha reconocido, y eso ya está hecho y reconocido, Francia ha reconocido oficialmente que la prostitución es una violencia, especialmente hacia las mujeres, y que la prostitución es un obstáculo a la igualdad entre hombres y mujeres. Cuando digo la prostitución, entiendo la compra de un acto sexual. Y esa es la revolución. Porque cuando dijimos a comprar un acto sexual es una violencia y es incompatible con la igualdad entre hombres y mujeres, entonces en algún momento hay que sacar las consecuencias jurídicas de ello, lo cual ha sido muy difícil. Pero en un momento a la fuerza tenemos que llegar ahí. Si es una violencia, los autores se tienen que castigar. Si es un obstáculo
obstáculo a la igualdad, bueno, pues por supuesto tenemos que eliminar ese obstáculo porque es fundamental. La igualdad hombre y mujer está en la Constitución francesa, en nuestros tratados internacionales también. O sea que eso es algo vinculante. Ya no podemos tocarlo. Es un obstáculo a la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué Francia, parlamentarios y antes las asociaciones en ese debate han podido decir que la prostitución era una violencia? Bueno, pues lo que hemos explicado es que la violencia en la prostitución es omnipresente. Interviene antes de la prostitución, interviene durante la prostitución, interviene después de la prostitución y, sobre todo, la prostitución es una violencia de por sí. O sea que eso ha sido una batalla. Una vez adquirido aquello, habíamos ganado mucho. Después, ante la prostitución, porque mi asociación, de la que vengo, cada año se encuentra con 5.000 personas prostituidas en 30 ciudades francesas. El 85% de las personas que encontramos han sido víctimas de violencia física, sexual o psicológica pesada antes de entrar en la prostitución. Y ya que su autoestima ha desaparecido, ha sido atacado, ya que han destruido la confianza en sí misma, y por haber destruido su capacidad, como dijo Sonia esta mañana, de ser un sujeto y ya no un objeto, ya que se ha destruido todo ello, la prostitución ya es posible en un momento cuando se instrumentaliza. Hemos mostrado que la violencia empieza antes y que permite la prostitución, y ese es un punto importante. Después, la violencia sigue, por supuesto, durante la prostitución. Somos testigos a diario de la inmensa violencia sexual, psicológica y física que es la prostitución y de todas las violencias que la acompañan, la violación, los ataques, tortura física y psicológica, etcétera. Y hemos obtenido algunas cifras del Instituto Nacional de Vigilancia Sanitaria, que es una institución francesa, pero que ha tenido la obligación de reconocer que la tasa de violación de personas prostituidas como mínimo es 6 veces más elevado que en la población general. La tasa de suicidios entre las personas prostituidas es como mínimo 12 veces más elevada que en la población general. O sea, hemos podido objetivar, digamos, las consecuencias de dicha violencia. Y después la violencia sigue después de la prostitución. Es la violencia de la discriminación, es la violencia del estigma, del momento de hacerse contratar, la violencia por no tener miedo de ser reconocida en la calle o que les denuncie ante un empleador, etcétera, aunque de por sí no debería haber ninguna vergüenza en haber sido prostituida. En Francia las personas prostituidas siguen teniendo miedo de ser reconocidas y denunciadas, de ser juzgadas, en resumidas cuentas, por los médicos, los jueces o los policías. O sea, aunque uno deje la prostitución, quite una violencia social sobre aquellas personas. Y finalmente, que también es el punto más importante, es la violencia de por sí, de lo que representa la prostitución. Lo que vemos ante las personas prostituidas es que hay que decir lo que es la prostitución. Es la repetición de actos sexuales no deseados, ni física ni psicológicamente, y que se imponen mediante una presión física, fisiológica o financiera. Y un acto sexual sin deseo, incluso más la repetición de actos sexuales sin deseo, es una violencia sexual de por sí. Se ha reconocido para otras formas de violencia sexual. Es el caso también en la prostitución. O sea, en sí, cualquier acto prostitucional es una violencia sexual. Reconnu en France. Eso ya se empieza a reconocer en Francia. Entonces, verán que una vez reconocido aquello, el camino ya está bastante bien definido, porque en un momento habrá que sancionar a los autores de dicha violencia, que serán no solo los malos prostituidos, los violentos, los proxenetas, cualquier hombre que impone un acto sexual
a través de dinero. Ese es el primer principio. Está inscrito ya en la ley francesa. Se ha hecho en 2010 por parte del Gobierno, en 2011 por parte de la Asamblea Nacional, en 2014 por las dos cámaras. O sea, la prostitución es una violencia. Es la primera conquista. Segunda conquista, el reconocimiento de la prostitución en sí como obstáculo fundamental para la igualdad entre hombres y mujeres. Y ha sido muy importante para nuestras asociaciones en tener como aliados o aliadas todas las asociaciones que trabajan sobre otras formas de violencia sexual, diciendo que de esa manera que hay una continuidad en todas las formas de violencia sexual. No se trata más que de lo mismo y de una sola cosa, de hecho. Es una tradición patriarcal que conocemos muy bien en Francia y mucho en el mundo. Lo hemos mencionado esta mañana. Es la puesta a disposición del cuerpo de la mujer, o más bien de las mujeres, de su cuerpo y su destino, para los llamados deseos del hombre, entre comillas, que se consideran como necesidades irrepresibles. Es lo que oímos una y mil veces en el debate. Con lo cual hace falta una sanción y la prostitución es la respuesta. Y para nosotros hemos demostrado que el derecho a violar, el derecho de pernada, el incesto, la prostitución es exactamente lo mismo. Es un acto sexual impuesto por la presión. Y en Francia, un acto sexual impuesto por una presión física o psicológica es una violación. Está prohibido. Un acto sexual impuesto por el abuso de una situación de autoridad, de poder. El empleador frente a la asalariada, el adulto frente al niño. Es una violencia sexual, es el acoso sexual o es el incesto. Entonces, ¿por qué un acto sexual impuesto por otra forma de presión o de abuso de autoridad, utilización de la presión financiera, por ejemplo, la explotación de la precariedad? ¿Por qué un acto sexual impuesto por el dinero no sería una violencia y un obstáculo también a la igualdad? De esa manera se ha llegado a reconocer como un obstáculo a la igualdad entre hombres y mujeres, pero también se ha reconocido como obstáculo entre los grupos dominantes y los grupos discriminados. En la India, las personas, y Tania ha hecho referencia a ello, las personas de las castas más bajas, de los grupos autóctonos o de las minorías étnicas, están sobre-representadas en la explotación prostitucional. En Canadá, las mujeres autóctonas, amerindias, están sobre-representadas en la prostitución. En Europa, ¿quién está especialmente representado en la prostitución? Otros grupos discriminados, las mujeres migrantes, de una manera aplastante en Europa del Este, etcétera. En Europa occidental hay una sobre-representación de las mujeres explotadas de los países del Este. O también de los países más pobres, Bulgaria, por ejemplo. Bulgaria es más pobre que Francia. Las personas prostituidas búlgaras se explotan en Francia. Lo que sabemos también en Francia es que el 85% de las personas búlgaras prostituidas en Francia pertenecen a dos minorías búlgaras. O sea que no son cualquier mujer búlgara, sino las más discriminadas en su propio país. Son, por supuesto, los gitanos y las mujeres de la minoría turcófona. Entonces, incluso en los países más pobres son los más discriminados de los más pobres que van a ser explotados. Con lo cual, no es únicamente un obstáculo para la igualdad entre hombres y mujeres, sino entre la igualdad entre dominantes y discriminados. Y también es un obstáculo, y eso ha tenido mucho peso en Francia, este argumento, porque tenemos una pequeña tradición antiliberal, con, digamos, cierta lectura marxista en cuanto a la relación de fuerza en el inconsciente francés. Es también la explotación, por supuesto, de los ricos hacia los pobres. Nos dijeron en Francia, los libertarios nos han dicho, la liberación sexual es el derecho de las mujeres de vender para a la hora de vender su cuerpo. Y nosotros dijimos, no, la prostitución es el decidir que la sexualidad entra
en el mercado. Y nuestras vidas están invadidas por lo que es el mercado. Y tenemos muchos izquierdistas en Francia que se pelean para que la cultura no entre en el ámbito del mercado, que la educación tampoco entre en ello, ni la salud tampoco. Y les gustaría que las mujeres, su cuerpo, su autonomía sexual entre en el mercado. Eso no se puede mantener por parte de la izquierda francesa. De esa manera hemos podido atraer parte de la izquierda francesa que nos quería vender a la inversa la libertad individual de poder disponer de su cuerpo. O sea que en Francia, como en muchos países en el mundo, a la izquierda, la escisión, digamos, está entre los liberales y la izquierda, que tienen un análisis de las relaciones de fuerza transversales. Y es verdad también para algunos movimientos feministas en el mundo. En Francia, el movimiento feminista radical ha superado ampliamente el movimiento pseudo-feminista liberal. Y por esa razón también hemos podido ganar. Hay unos intelectuales, filósofa, escritora, feminista, liberales, pero todas las asociaciones que ayudan a aquellas mujeres extranjeras, las hijas víctimas de incesto, de violación, etcétera, todas esas asociaciones tienen las ideas muy claras en cuanto a ese tema. Ese era el segundo principio. Y quiero recordar ahora, antes de terminar, lo que son las etapas que han sido esenciales en Francia y que volvemos a encontrar en otros países. En 2010, las asociaciones empezaron su alianza en 2009. O sea, hace 40 años que hay feministas y abolicionistas que se pelean en Francia, pero en 2009 hubo una estrategia de alianza para la ley, con un solo objetivo que era la ley. En 2010 obtuvimos, gracias a la alianza de las asociaciones feministas y del ámbito de la prostitución, hemos obtenido que el gobierno, dentro de la gran causa nacional, es decir, lucha contra las violencias, ha integrado oficialmente la prostitución como violencia. Esa ha sido la primera etapa. Y yo creo que en todos los países es la etapa que el poder hacer reconocer en un texto oficial la prostitución como violencia en sí, no prostitución forzada o tratada, no, prostitución en sí como violencia. Eso en 2010. En 2011, la Asamblea Nacional ha adoptado por unanimidad, lo cual era increíble, una resolución, no una ley, una resolución, pero que ha recordado que Francia era un país abolicionista y con lo cual el objetivo de la sociedad francesa era ser una sociedad sin prostitución. Con el tiempo. En 2014, con lo cual muy reciente, las dos asambleas adoptaron una ley sobre la igualdad real entre hombres y mujeres. Y en el primer artículo de esta ley, el Parlamento, o sea, las dos asambleas, indicaron que la lucha contra el sistema prostitucional, ya no hablan de prostitución, hablamos de sistema prostitucional, era una prioridad para la política nacional de igualdad entre hombres y mujeres. O sea, entonces, prioridad para todas las administraciones de la República. Esas son las etapas francesas que nos han permitido avanzar en paralelo con todas las comisiones, etcétera, y que después de muchas dificultades, finalmente el Senado, que hoy en día es conservador, está presentando resistencia, pero al final será adoptada la ley. No se preocupen, se va a adoptar. Y a nivel internacional nos hemos basado también sobre unos elementos recientes que son importantes. Taina ha citado uno de ellos, la resolución Honeyball del Parlamento Europeo. Es una revolución. Hay que utilizarla mucho más, esa resolución, porque es la primera del Parlamento Europeo que dice que la prostitución y su explotación son incompatibles con la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, porque viola el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Con lo cual, la resolución, como lo ha dicho Taina, indica de manera explícita que los Estados deben de penalizar a los prostituidores. Eso era en febrero de 2014. Y en abril de 2014, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en un informe de José Méndez Bota, del Portugal, ha adoptado también una resolución que indica que el medio más eficaz, pragmáticamente hablando, para hacer disminuir la trata es atacar a nivel de demanda.
Con lo cual, y en conclusión, voy a darles dos otras razones por las que hay que penalizar a los prostituidores. Han entendido la primera razón y no hace falta más, que son los principios. Es una violencia, es un obstáculo para la igualdad. Hay que prohibirlo, no hace falta más. Pero hay otras dos razones pragmáticas que han sido importantes en el debate francés. Primero, la de los medios para ayudar a aquellas personas prostituidas. Si pensamos que la compra de un acto sexual no es una violencia, si hay un debate, si no estamos de acuerdo sobre ello, si quizás sea un trabajo del sexo o un oficio como cualquier otro, entonces nadie nos hará creer que los gobiernos van a ayudar a las personas prostituidas a que salgan de ellos. Si no es una violencia, ¿por qué ayudar a personas prostituidas a salir de ello? Si no es una violencia, ¿por qué hacer prevención? ¿Prevención de qué? O sea, eso supone trabajo para muchas mujeres. Eso aporta un PIB, por supuesto, hay que incluirlo en el PIB. Bueno, pues es un argumento muy fuerte. Si no reconocemos la violencia de la compra, seguiremos abandonando a aquellas personas prostituidas. Y a la inversa, si reconocemos la violencia, entonces será lógico ayudar a aquellas personas para que salgan de ello. Ese es un argumento fuerte. Y el último argumento es que los proxenetas operan en sociedades patriarcales, como la sociedad francesa, que sigue siendo muy marcada por desigualdades. En Francia solo hay 24% de mujeres en la Asamblea Nacional y en el Senado, por ejemplo. Los proxenetas funcionan dentro de una cultura patriarcal, pero su objetivo no es el patriarcado, es el dinero. El dinero. Y ahí pasa lo mismo. No hay ningún Estado, ningún político, ningún gobierno sincero que sea sincero si dice que lucha contra la trata de seres humanos o contra el proselitismo, si no quiere atacar la única razón que les motiva, que es el dinero. El dinero de los proxenetas solo proviene de un solo sitio, es el gasto de los clientes. No hay dinero creado en la prostitución. En Francia, el mercado prostitucional este año se ha estimado en 3,2 mil millones de euros al año. Si no atacamos a nivel de demanda, pues hacemos el que lucha contra la prostitución. Ayer hubo un debate en el Senado, no lo hemos ganado del todo, pero en fin, todo el mundo ha tenido la obligación de reconocer que aunque todo el Senado dijo que había que luchar contra los proxenetas y la trata, sobre ello estamos de acuerdo, todo el mundo reconoció que no obstante era muy decepcionante, la verdad, no ser capaz de quitar el dinero que ganan los proxenetas de esa manera. Muchas gracias y estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Primero, por ajustarte al tiempo, que no se te ha dicho nada y lo has hecho muy bien. Por la claridad expositiva y, sobre todo, por dar argumentos, que yo creo que son más que pistas, argumentos para desmontar la ausencia de visibilidad del prostituidor como razón principal, fundamental, para el mantenimiento de esta violencia, antigua violencia, que no antigua profesión, ¿verdad? Bueno, tienen ahora ustedes la palabra para preguntar aquello que consideren oportuno y que no van a tener otro momento de hacerlo nada más que este, porque está con nosotros presente. Sara. Espera. Rosa, micrófono. Aquí no. 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 Rosa. Mira, que ya que estás ahí... Hola. Uy, que me oigo. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias también a usted por todos los datos
tan útiles y todos los argumentos que nos está dando para luchar contra las personas poco convencidas. Quería ahondar en un tema que ha citado, y es que creo que Francia es el único país de la Unión Europea que se ha negado a incluir los ingresos de la prostitución y de las drogas en el PIB. Y a mí me da la sensación, y es una sensación, que de alguna manera esta batalla, cuando el dinero lo envuelve todo, es una batalla que tenemos perdida los abolicionistas. Me gustaría saber qué consecuencias tiene para Francia o qué consecuencias tiene para los países directamente beneficiados por esa medida, que es España e Italia, precisamente donde más víctimas de trata hay. En fin, me gustaría que hablara un poco más de eso. Merci. Gracias. No sé si es el único país, pero es verdad que es el único en el que he oído efectivamente el hecho de que Francia dice públicamente no vamos a contar la prostitución dentro del PIB. Aparentemente se trata sobre todo de un tema de contabilidad, porque Francia cuenta toda la economía ilegal, eso incluye la prostitución, pero simbólicamente, políticamente. En aquel entonces era la ministra de Najat Vallaud-Belkacem que dijo, no lo vamos a incluir. Y Francia ha dado un buen argumento. Ha utilizado las directrices de Eurostat en Bruselas, que dicen que una transacción que se debe de incluir en el PIB, debemos de incluir todas las transacciones económicas. Y Francia dio una definición de lo que era una transacción económica, diciendo no funciona cuando hay una presión o cuando hay una desigualdad fundamental entre los actores. Y eso no es una transacción económica, o sea, es una batalla ideológica, pero que era importante. Después no cambia mucho las cosas, menos en la contabilidad sí. Y es verdad que creo que hay una tentación. Primero era Italia y Reino Unido que decían lo vamos a contar, es hinchar un poco las cifras del crecimiento. En Francia, mi asociación ha realizado un estudio para demostrar justamente lo inverso. Ha sido el primer estudio en el mundo que ha calculado el coste económico y social de la prostitución en Francia. Se ha hecho sobre la violencia, el cáncer, la seguridad en carreteras, etc. Hemos calculado el coste económico y social, digo. Y lo que hemos mostrado es que la prostitución no supone dinero para Francia, o muy poco, pero cuesta mucho. En cambio, 2,6 mil millones de euros al año para la sociedad francesa. O sea, más allá de todos los argumentos feministas, políticos, éticos y ideológicos, hay un argumento económico también. Es que la prostitución nos cuesta a la sociedad francesa. ¿Qué cuesta? Pues todas las consecuencias de las violencias sobre la salud, sobre la exclusión del mercado del empleo, el trabajo, consecuencias de desafiliación social, etc. Y también cuesta 883 millones de euros de pérdidas fiscales al año. ¿Por qué? Porque los clientes que pagan cada año 3,2 mil millones de euros dan ese dinero a personas prostituidas explotadas, que dan ese dinero a unas redes internacionales criminales y que sacan el dinero del territorio francés sin haberlo consumido, con lo cual no hay IVA, ni impuestos sobre el consumo, IPC y nada. Y no lo han declarado, con lo cual no hay impuestos sobre la renta. Entonces hay personas que nos dijeron, en este caso hay que legalizar el proxenetismo, así recuperamos el dinero y tenemos la prueba económica de que no. ¿Por qué? Si legalizamos el proxenetismo, recuperamos la evasión fiscal. Eso es verdad. Pero lo que perdemos son todas las consecuencias sociales, sanitarias, de todo lo que se gasta debido al drama de la prostitución. Hay otra opción, ¿cuál es? Es decir, que los 3,2 mil millones de los clientes, de los prostituidores, si se dedican a cualquier otra actividad, a la piscina, en el bar, cualquier otra actividad, no habrá ni las consecuencias sociales de salud, de cosas de justicia y administración y todos los aportes fiscales, porque aparte de la prostitución, droga y trabajo en negro,
todas las actividades benefician a la economía. O sea, ahí tenemos un argumento económico para decir que la única solución económica verdadera es el parar el masacre humano y social de la prostitución. Y, entre paréntesis, y de paso, que la demanda sea utilizada para un consumo de todo lo que queramos, pero no la prostitución ni la violencia, etcétera. Hola, buenas tardes. Gracias por una exposición tan clarificadora. Quería hacerte 3 preguntas muy concretas. La primera es respecto al tema económico. ¿Qué presupuesto se ajusta a esta ley? Así, pensando un poco en España, se acaba de aprobar una ley que es el Estatuto Jurídico de la Víctima, que no se parece en nada a esto, pero bueno, sí, a lo mejor con las medidas que hablabas de facilidades penales para las víctimas y tal. Y en España, por ejemplo, no lleva presupuesto económico ni personal, con lo cual tememos que su puesta en práctica pues no vaya a ser posible. Entonces, si podéis explicar un poco la parte financiera o qué dinero se va a dedicar a la puesta en práctica de esta ley. La segunda, de los 4 ejes principales de la ley en contenido, no sé si hay alguna parte que se dedique a temas de prevención, sensibilización y formación en sentido más concreto, más allá de 2 principios que obviamente, siendo así de potentes, pues ya en sí mismos son una forma de sensibilización. Y luego también si podías concretar en todo el tema de extranjería, porque no sé si es que no lo he entendido bien, pero se plantea que las mujeres que hayan ejercido prostitución van a tener derecho a un permiso de residencia y trabajo, incluso aunque no denuncien. ¿Cómo se plantea esto? Si es a través de organizaciones especializadas que identifiquen, policía, o bueno, ¿cómo va esto? Y sobre todo, ¿qué respuesta está teniendo en Francia esta parte? Pues con una representación institucional de tendencia pues claramente racista, si esto está generando debate. Merci. Gracias. Primera pregunta sobre el presupuesto. Para nosotros será una batalla tan importante como la batalla legislativa. O sea, hemos ganado la norma, ahora tenemos que ganar los medios. O sea, somos muy conscientes de ello. Será la gran batalla, sobre todo en el contexto actual de restricciones presupuestarias. Dicho esto, hay una pista muy concreta, además, que hemos lanzado y que se ve en la ley. Es la confiscación sistemática de los bienes de los proxenetas. Porque, como lo dije antes, 3,2 mil millones de euros de beneficios para el mercado prostitucional en Francia, si invertimos con la capacidad de la policía judicial, policía fiscal, etcétera, congelando los bienes de los proxenetas, pues entonces ya podemos recuperar dinero para justamente alimentar la prevención. Al principio queríamos que hubiese un vínculo directo en la ley entre todas las confiscaciones de bienes y el Fondo de Prevención y de Alternativas. Pero no es constitucional, entonces no puede ser. Pero la idea era esta. El segundo punto importante es la batalla política sobre los medios, es hacer priorizar ese tema para obtener medios y vamos a trabajar sobre ello. Es enorme ese tema, será difícil, pero estamos preparados. Segundo punto, sobre la prevención, si no lo he precisado. En el capítulo que prohíbe la compra de actos sexuales, hay una referencia muy corta, pero que introduce en el Código de la educación a la sexualidad y a la igualdad, en una perspectiva de no mercantilización de los cuerpos. O sea, vamos a articular la prevención de la compra con la prohibición de la compra. Y hemos dicho durante muchos años, la gente nos decía, bueno, no hay que prohibir, primero hay que prevenir. Y nosotros dijimos, la prevención, pues en mi asociación tenemos 22.000 estudiantes al año, nos encontramos con ellos, pero no hacemos una prevención sin una norma social. No podemos hacer prevención cuando los profesores
las maestras, etcétera, piensan que es normal y que tienen razón, porque la sociedad nos ha dicho que no era normal. Entonces, hemos articulado aquello, la sanción y la prevención ante los jóvenes. Ahí hay batallas, sobre todo para conseguir medios. En cuanto al tercer punto, mucho debate, efectivamente, sobre el acceso a permiso de residencia. No he entrado, o tarjeta de residencia, no he entrado en muchos detalles, pero se pueden imaginar. Es una tarjeta provisional o de largo plazo. El prefecto puede intervenir o será una cosa automática, puede opinar o será una cosa automática. Y aunque la persona todavía no haya denunciado, ¿qué pasa? Bueno, rápidamente, yo diré que hoy en día la ley daba la tarjeta de residencia únicamente si la persona denunciaba. Y nosotros lo que pedimos, y ha sido aceptado, por cierto, que los tenga aunque no haya denunciado, pero efectivamente habrá un control. Que no es mala idea, además, porque nosotros, las asociaciones, sabemos que las redes instrumentalizan las tarjetas de residencia porque explotamos especialmente una persona extranjera mucho mejor, cuando es mucho mejor si es legal. O sea, el control, como lo he dicho antes, es que en cada departamento la obligación de tener una coordinación departamental bajo la autoridad del prefecto es fundamental. En Francia, el prefecto va a dar la tarjeta de residencia, con lo cual los expedientes los presentarán las asociaciones, pero habrá un diálogo. Por primera vez, las asociaciones, la policía, la justicia hablarán juntos de cada caso. Cuando estén de acuerdo sobre un caso de una persona que quiere salir de ello, el prefecto seguirá. Hola, ¿cómo andas? 2 preguntas, por favor. Primero, en esto de que has hablado de la penalización de los varones prostituyentes en 1.500 euros, has dicho, si no he comprendido mal. Ya se sabe quién va a trabajar con ese dinero, quién lo va a manejar y cómo le va a llegar. Y si ese fondo, suponte que por mes entre tanta plata en la penalización, ¿quién lo va a manejar y cómo le va a llegar y si le va a llegar a las mujeres prostituidas o se va a quedar alguna organización o el gobierno francés? Lo otro es cuando has hablado del fondo. Esto solo se va a conseguir este fondo solo sacándole la plata al proxenetismo. No pone nada, no se tiene nada pensado desde los gobiernos, desde el gobierno francés en poner educación, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales en las personas que están siendo violados estos derechos. Gracias. Merci beaucoup. Gracias. Voy a ser preciso, porque eso ha sido un tema de gran debate importante en Francia. La multa, la primera, 1.500 euros, he dicho. La segunda eran 3.500 y después ya se convierte en delito. O sea, es una categoría diferente de delincuencia mayor. Y después, si hay una persona vulnerable, si es una persona menor de edad o embarazada, etcétera, eso ya es la cárcel directamente. Bueno, el fondo del que hablé antes, al principio queríamos que hubiese dentro el dinero del Estado, para contestar a su pregunta, no solo el dinero de los proxenetas y de los prostituidores, por supuesto, del presupuesto del Estado, ¿no? Que hubiese las multas también de los prostituidores y la confiscación de los bienes de los proxenetas. Pero de hecho nos dijeron que eso no es constitucional en Francia, es decir, este ingreso va a ser utilizado para ese gasto. Todo es, digamos, un fondo común. Entonces no habrá vínculo directo entre la confiscación de los bienes, las multas y el fondo de prevención de alternativas, etcétera. O sea que el fondo de prevención y de alternativas, su único presupuesto, más allá del símbolo, es el presupuesto del Estado. Tiene que ser una política pública y por eso vamos a luchar sobre ello.
para que la ley crea una política nacional de salida de prostitución. Ese es el objetivo nacional ya, con lo cual vamos a luchar para que los parlamentarios adopten un presupuesto consecuente justamente para los derechos económicos y sociales de las personas y que no sea dependiente únicamente de la penalización de los proxenetas o prostituidores. Pero vamos a utilizar el argumento del dinero de los prostituidores proxenetas para decir a los políticos, si quieren dinero, lo hay. Cogerlo de los proxenetas. ¿Y por qué lo dijimos también? Eso es importante. En Francia, cuando un proxeneta búlgaro se le condena a 4 años de cárcel, en realidad se va a quedar 2 años en la cárcel. Pues es un riesgo aceptable. Ese es parte del business plan. 2 años de cárcel en Francia para poder ser el líder de su clan o de región es aceptable, o sea, no es disuasorio. Entonces, lo que decimos nosotros es que los proxenetas, lo que les duele es el dinero. Si confiscamos los bienes, el dinero, eso ya les duele porque lo hacen solo por dinero. Entonces, simbólicamente, también por esa razón dijimos, hay que tener una política de guerra económica contra los proxenetas. Es la única realidad. Todo eso se basa sobre el dinero. Hace falta una política nacional de guerra económica. Hay que empezar una guerra económica contra los proxenetas, confiscando los bienes y atacando la demanda, pero no hay relación directa. Lo que queremos es un presupuesto nacional con un fondo dedicado a ello. Muchísimas gracias por tu intervención. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Yo te iba a decir, en un documental sobre el prostíbulo de la Jonquera, hace poco, decían que el 90%, o sea, lo vimos en televisión española, el 90% de los clientes que acuden son franceses. El resto de vecinos que tiene Francia tienen la prostitución explícita o implícitamente legalizada. Da la sensación que si se dificulta en Francia, de hecho hay prostíbulos prácticamente en todas las fronteras, tengo entendido. Es como si se fuera el dinero a los vecinos. No sé cómo gestionáis o perciben esto allí. Cuando decía 90% de los clientes franceses eran en España, ¿a qué se refería? No, micro. Sí. Alors, Trabajamos mucho sobre la situación en la Junquera, en la frontera entre Francia y España. Y efectivamente, los prostituidores son franceses casi exclusivamente. Y abro un paréntesis, pero es importante. Hubo un estudio apasionante hecho por 2 sociólogos que han demostrado que la presencia de esos prostíbulos, porque han desaparecido en Francia, la presencia del otro lado de la frontera había transformado sociológicamente la mentalidad de los jóvenes franceses del otro lado. Todos los jóvenes de 12 a 14 años en Francia, cerca de Perpiñán, conocen el nombre de los prostíbulos de la Junquera y los seudónimos de las personas prostituidas. Cuentan en el cole, esta hace eso, la otra acepta otra cosa, no sé qué. Y hemos visto en las consultas médicas por problemas de enfermedades sexualmente transmitidas, hemos visto una explosión de ello. Y hay un malestar evaluado científicamente por parte de las adolescentes francesas. No es nuevo, pero es muy superior antes. Están sometidos a una especie de comparación permanente, una especie de dictadura, por un lado, no ser una puta, pero por otro lado, tiene la disponibilidad sexual de una puta. Se les dice, sobre todo, no hay que ser puta, no te vistas así, porque si no, serás como las putas de la Junquera. Pero el chantaje afectivo sexual con su pareja, si no haces esto, te dejo, porque las putas de la Junquera sí que me lo hacen.
Y eso es lo que decía también por esta mañana. O sea, lo oímos en Francia lo mismo. Es, digamos, esta presión afectiva y esta inseguridad escandalosa sobre las jóvenes, adolescentes, también de esa doble presión que ya está presente en toda la sociedad francesa con la pornificación de la sociedad, hipersexualización de los jóvenes. Las chicas jóvenes tienen que ser unas stars del porno en lo privado, pero mujeres perfectas en el público. Esa es una paradoja y no se puede sostener. Entonces llegamos a unas situaciones de gran precariedad afectiva y de depresión. Eso era mi paréntesis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les clients français? En los clientes franceses, lo que no tenemos en la ley francesa, pero será una próxima batalla, es la cláusula de extraterritorialidad que tiene Noruega, si no me equivoco, ¿verdad? Noruega, que es el único país en el mundo que tiene esa cláusula. Es muy importante porque ya entonces, es decir, nosotros asumimos nuestra responsabilidad, nosotros noruegos, ¿no?, contra la compra de un acto sexual, incluyendo en el extranjero. Y es lo que sería necesario en todos los países, una misma cláusula. Ahora, estoy convencido, por lo menos en Francia, de que cuando la penalización será aprobada, vamos a tener una disminución de la compra de acto sexual, sencillamente porque habrá un porcentaje de prostituidores que no van a transgredir la ley. Sobre todo, o sea, hay gente que no va en contra de la ley porque tiene miedo de lo prohibido, se conforman con lo autorizado. O sea, sabemos que va a bajar, entonces. Pero, por supuesto, hay que poder actuar para que los prostituidores no lo sean en Francia ni en otra parte del mundo. Pero ese argumento ha sido utilizado en Francia por parte de gente que decía la ley no sirve para nada si irán al extranjero. Y nos hemos contestado, si van al extranjero es que la ley no es tan mala. Y segundo, lo que queremos es una armonización hacia arriba. El día en que todos los países de la Unión Europea y todos los países del mundo algún día tengan la misma ley, ¿qué harán entonces esos prostituidores? Y las Naciones Unidas lo dijeron. El problema de la trata de seres humanos es que es demasiado rentable, demasiado rentable. No podemos luchar contra, ¿por qué? Porque es demasiado rentable si no nos lanzamos en esa guerra económica. Si un día habrá bastantes estados que hayan prohibido la compra, los proxenetas, que lo son hoy, pero si mañana se les dice reciclar la basura en Italia del Sur, les da más dinero que explotar a las mujeres, se dedicarán a la basura. Les da lo mismo explotar a las mujeres o cualquier cosa. Es el dinero que les importa. Entonces, si todos los proxenetas habrá un impacto. Si bajamos la demanda en todas partes del mundo, la explotación será menos rentable, haremos bajar por supuesto, el proxenetismo. La última pregunta que me están diciendo ya que hay que cortar. Vale, sí. Esto es preguntar por el periodo de transición. Por ejemplo, se publica la ley y entra en vigor. Y entonces, incluso ese fondo que dicen que van a dedicar para atender estas cosas y las primeras multas se dedican para poner, vamos a suponer, una gran cantidad de policías que van a perseguir esto y tal. Si se ha contemplado a la vista del número tan grande que hay, no sé las que hay en Francia, pero esta mañana nos han dicho que en Alemania, desde que se legalizó, se calcula que hay por encima de los 400.000. Si se ha en un primer momento una protección masiva de estas mujeres que se van a quedar como todavía más a merced de los proxenetas o tal, que se las lleven o que en un primer momento todos esos problemas que dicen que no es una ni dos, sino que son muchos miles de mujeres las que están sometidas a esto, al penalizar a los llamados clientes, al bajar la demanda y tal, ¿qué ayuda rápida han pensado para en estos primeros momentos? Las dos breves. No. Hola, es una pregunta muy concreta. Es si la ley francesa también contempla penalizar, por ejemplo, la incitación a la compra de servicios sexuales, como pueden ser los anuncios de contactos en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, y los flyers y volantes que se reparten por la calle o se ponen en los coches. Y la otra, si podría o se contempla o se podría contemplar una especie de multas o castigos ejemplares, por ejemplo, a personajes públicos como políticos que
hablan claramente, como sucedió aquí en la trama esta corrupta, lo vamos a celebrar con un bolquete de putas. Si ese tipo de cosas podría constituir delito claramente, dicho además y castigado ejemplarmente, sobre todo en personas públicas y que tienen que tener un comportamiento público y lógico. Merci. Gracias. Tengo que contestar rápidamente. Primera pregunta, como lo dije antes, ¿cuál es la apuesta hoy en día? Son los medios para la salida, y el reto es enorme. Pero al mismo tiempo tenemos confianza, porque vivimos esa angustia de los medios, de las alternativas, etc. Pero ¿por qué vivimos esa angustia? Porque estamos decidiendo ahora que hay que hacer algo. Si no decidimos nada, si no tenemos ley, no hay angustia y las personas se quedan en la prostitución. Hoy en día la sociedad comparte esa angustia, diciendo no vamos a estar a la altura. Pero es algo muy positivo en realidad, quiere decir que hay un reto. Y como dije antes, mientras no aclaremos las cosas a través de la ley, no hay desafío, entonces nos ocupamos. El presupuesto, lo dije, el Gobierno ha anunciado ayer que el presupuesto nacional ya en enero de 2016 se iba a multiplicar por 2. O sea, quiere decir que hay un cambio ya que se está produciendo. Hay otra cosa, movilizar a los actores privados. Queremos movilizarles porque sabemos que el Estado no nos aportará todas las respuestas. El último elemento, que también somos conscientes del hecho de que la realidad en el terreno, y estamos en ello desde hace 10 y no sé cuántos años, no va a cambiar de un día para otro, ahí habrá un proceso también. Pero hace falta un electroshock, ¿no?, para ayudar a aquellas personas. Y preciso otra cosa, las mujeres van a estar a la merced de la policía. No. Por primera vez, después de 76 años, la policía ya no puede hacer nada contra las personas prostituidas, sino contra los prostituidores, sí. Ahora, podemos penalizar la incitación a la compra de un acto sexual. Si es en un periódico, anuncios, televisión y demás, en Francia es el proxenetismo. No es multa, son años de cárcel. El problema es que se aplica mal. ¿Por qué? Siempre es lo mismo. Porque la toma de conciencia por parte de los magistrados y legisladores es que no es muy grave. Si hoy hacemos aumentar esa toma de conciencia, entonces sí vamos a luchar para que se penalice toda la publicidad. En cambio, declarar su intención de ir a comprar un acto sexual, etcétera, no será penalizado, porque en Francia no podemos penalizar la intención de un delito. En cambio, la ley va a penalizar desde la solicitación misma de un acto sexual, o sea, no necesariamente el consumo del acto sexual. Muchísimas gracias insisto, por el tiempo. Bueno, este largo aplauso es por tantos años de lucha que al final van a ver su fin, ¿no? Enhorabuena, Francia, por esos pasos y con lo que nos has dicho, a ver si nos ilustra. Muchas gracias, Seguí.